Sí, así como decís, allá en el año 92 todavía no se hablaba de esto como parte de la política pública. Sí estaban, por supuesto, los grupos de mujeres Sí. demandando, reclamando por derechos, pero no había en el ámbito del Estado, del Estado tanto nacional, provincial o municipal, hasta el momento ninguna legislación, ningún marco normativo, ni ningún organismo que se dedicara a la atención específica de mujeres que hayan sido víctimas de violencia. En ese momento ni siquiera se hablaba de violencia de género, ¿no? Se hablaba de violencia hacia la mujer, mujer golpeada, eran los conceptos que también estaban en aquella época. Recordemos que en el 94 recién hay una primera legislación nacional, que era la Ley de Protección Integral a la Violencia Familiar, y en la provincia recién fue en el 98 la Ley 5107 de Atención Integral a la Violencia Familiar. Así que fue en todo sentido un trabajo que surge justamente de un primer encuentro municipal de mujeres, donde se plantea que la problemática de la violencia era una problemática sentida y que no estaba siendo abordada por ningún organismo del Estado. ¿Y cómo fue también en aquel momento y a lo largo del tiempo? Porque acá también es importante marcar que esto no fue un cambio de un día para el otro. Empezar a ver que el movimiento de mujeres empezaba a lograr algo que lo venía trabajando desde hace años y que es, desde lo teórico, empezar a generar estos conceptos, ¿no? Hoy hablamos de violencia por motivos de género y ver que llegar a este punto, en realidad, eso pasar por varios otros, pero también, ¿no?, que los municipios, las organizaciones de la sociedad civil, como que de a poco este tema iba ocupando cada vez más espacios. Eso también me imagino que debe haber sido llamativo, porque, bueno, fue un cambio que costó mucho. Sí, costó bastante la comprensión de la problemática de la violencia. Se pensaba que siempre estaba dentro del ámbito privado, íntimo, que no era materia de política pública, que era una cuestión que debían resolverse al interior de la familia, al interior de los hogares. Por de ahí también toda la resistencia para poder trabajarla y abordarla desde los mismos estados, ¿no? Pero justamente creo que la lucha de estos movimientos de mujeres fueron instalando que era un problema que debía ser trabajado, un problema social, un problema cultural que cruzaba la sociedad y que no podía el Estado estar ausente del abordaje y la atención de este problema. Y bueno, así creo que fuimos como avanzando en el 92 con la creación del primer programa de asistencia a mujeres y su familia, así se llamaba en aquel entonces. Y a partir de ahí fue creciendo en lo que hace a la asistencia, en la concepción también de lo que se entendía por violencia hacia las mujeres, en la concepción de género también, que fue incorporándose ya a partir del año 2008, 2010, estas concepciones fueron modificando también la modalidad de abordaje que tenían los equipos de atención. Ya no hablábamos de mujer golpeada, que parecía remitirse solo a un tipo de violencia, que era la violencia física. Empezar a ver que había otros tipos de violencia, como la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial, que ocurrían al interior de los grupos familiares, que también era violencia cuando ocurría abusos dentro del matrimonio. Bueno, esto de empezar a tomar conciencia de que esto eran violaciones de derechos aún dentro de los grupos familiares y que era pasible de una denuncia, fue como un largo camino dificultoso, con muchos prejuicios alrededor también de los mismos organismos del Estado, entiéndase justicia, policía, ¿no? Fue bastante dificultoso abordar y defender esta problemática también frente a esos organismos, que hoy podemos decir a raíz de muchas nuevas legislaciones, como la misma ley 26485, la ley de identidad de género, muchas leyes, incluso la ley Micaela, fue promoviendo la posibilidad de empezar a hablar de esto dentro de los organismos del Estado.
que es una política pública, que es obligatorio conocer. Pero bueno, fueron muchos años de lucha, también al interior de los mismos organismos del Estado, me parece, quienes venimos trabajando ya hace un tiempo en esta temática. Sí, yo tengo recuerdo bueno, cuando uno recapitula la historia de todos los espacios donde las mujeres empezaban a plantear esto en la década del 80, del 90, sí, luego en la primera década del 2000, claro, era como el grupo donde de las locas no las bajaban, esa es la verdad, ¿no? Donde las cosas que piden es imposible, pero sin embargo, esa perseverancia que ustedes han tenido, bueno, logró cambiar, romper barreras, pero hoy, ¿ya está todo solucionado? ¿Ya se pudo resolver todo esto? Como es un problema estructural, cultural y de básicamente concepciones sostenidas históricamente, es de difícil transformación. Pero han habido grandes avances. Vuelvo a decir, la legislación ha acompañado en muchas prácticas que ya se venían sosteniendo, como esta, por ejemplo, de atención a víctimas de violencia ya en la década del 90, cuando todavía no existía ningún tipo de marco normativo, por lo menos a nivel nacional y provincial, pero justamente creo que esto fue como un proceso, y hoy podemos decir que si bien estamos mejor, todavía nos falta, ¿no? No se ha logrado todavía, no podemos decir que todavía no hay un tránsito penoso de las mujeres por distintas instituciones, eso todavía sigue existiendo y lo seguimos escuchando en el relato que de las mujeres que entrevistamos. Han cambiado muchas cosas, es real, pero todavía nos falta bastante trecho a los organismos del Estado para dimensionar y poder contener en forma adecuada a las víctimas de violencia, ¿no? Y el día de hoy, o en la actualidad, mejor dicho, desde el servicio, de toda esta área que vos llevas adelante, de esta dirección, ¿cuáles son las propuestas que tienen a nivel comunitario, tanto no solo para la atención ante la urgencia o la emergencia, sino también en este proceso de cambio en el que estamos siendo testigos? Sí, bueno, como vos bien decís, en realidad, frente a una problemática tan compleja, si bien asistimos y protegemos frente a situaciones que existen de violencia a las que hay que asistir y proteger, y tiene que haber una respuesta adecuada y oportuna frente cuando el problema ya está instalado, también tenemos que abordar lo que sería la prevención de las violencias y la promoción de derechos, porque justamente eso es garantizar que la problemática no siga creciendo. Y en relación a eso, lo que venimos haciendo ya desde el año 2008, pero fundamentalmente afianzado desde el año 2016, es un trabajo en territorio a través de las redes comunitarias e institucionales contra la violencia de género que fuimos conformando desde el Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades. Se fueron como armando estas redes comunitarias y estas redes fueron construyendo colectivamente una guía de recursos comunitarios, que son recursos locales que hay dentro de los distritos, a los cuales las mujeres pueden recurrir o acudir como un recurso amigable cuando hay situaciones de violencia o requieren algún tipo de asesoramiento u orientación por alguna vulneración de derechos. Son como esas primeras alarmas, a lo mejor, o alertas tempranas, digamos, que podríamos tener para llegar a situaciones más críticas, como podría llegar a ser un femicidio. Ese trabajo lo venimos haciendo en forma más sistemática, justamente a través del Departamento de Promoción, a través de las redes institucionales y comunitarias en cada distrito de la ciudad. Bien, y eso creo que es importante, ¿no? Es saber que ustedes como municipio también tienen espacios que se suman a las respuestas que brindan las organizaciones de la sociedad civil, provincia, nación, y todo también se articula de alguna forma luego para poder, digamos, que esta respuesta pueda llegar a todos los sectores y que de alguna forma se pueda articular con las distintas áreas que intervienen habitualmente en esta problemática. Sí, justamente, o sea, cuando uno trabaja en las cuestiones de violencia, no es un solo organismo, una sola institución el que lo va a resolver.
Es una problemática compleja que requiere la intervención de distintos sectores de la sociedad, tanto del Estado como de la sociedad civil, ya sea en el acompañamiento o en la resolución misma de la problemática. Por lo tanto, quien trabaje en esta temática sí o sí tiene que trabajar en forma articulada con otros organismos del Estado, entiéndase policía, justicia, puesto de salud, escuela, o con otras organizaciones de la sociedad civil que pueden haber como comedores comunitarios, centros de participación vecinal, centros vecinales, en copas de leche, lugares que hay en la misma sociedad que hacen acompañamientos a mujeres, que ofrecen acciones de alternativas para salir de estas situaciones o bien recreativas que también posibilitan la apertura para poder empezar a hablar de situaciones de violencia que pueden estar viviendo muchas mujeres.